a un pastor. En una ocasión le preguntaron cuál es el mayor problema que enfrenta la iglesia en la actualidad. Y la respuesta de este pastor fue la siguiente: el mayor problema de la iglesia en la actualidad es la falta de conocimiento de Dios. Muchos cristianos dicen conocer a Dios y uno les puede preguntar, muy bien, ¿cómo es el Dios que tú dices conocer? Y muchos pueden incluso mencionar muchos términos de Dios. El tema está que muchos no sabemos definir qué es cada una de esas palabras que nosotros mencionamos. Y eso sumado a que en nuestros tiempos muchos de los estudios principales que se suelen llevar en iglesias no están centrados en la persona de Dios, sino que se centran en el hombre. Y quizás muchas personas buscamos charlas o mensajes que hablen sobre temas de nosotros. Es por eso que temas como la depresión, temas como cómo vencer tus miedos, son temas favoritos que a las personas les gusta escuchar. Pero temas sobre Dios, su carácter, sus atributos, son temas que escasean en las iglesias. Bueno, amados hermanos, en esta mañana quisiera que podamos meditar y conocer un poco más de el Señor y su carácter. Y hoy quisiera que podamos aprender y meditar en un atributo del Señor. Vamos a ver la fidelidad de Dios. Hoy vamos a estudiar el atributo de Dios de la fidelidad. Y vamos a ver 3 puntos en esta mañana sobre este atributo. Número 1, vamos a ver la definición de fidelidad. Número 2, vamos a ver los sentidos en que la Biblia habla sobre la fidelidad de Dios. Y número 3, vamos a ver cómo nosotros los creyentes respondemos o debemos responder a la fidelidad de Dios. Así que vamos a empezar con nuestro primer punto, una definición de la fidelidad de Dios. Vamos a ver el primer versículo que estuvimos viendo en la lectura. Vamos a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, vamos a leer el versículo 9. La palabra del Señor dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Este pasaje está preparando el corazón del pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y Moisés, en este recordatorio de la ley, les hace un recordatorio importante. En primer lugar, les dice que conoce que Jehová, tu Dios, es Dios. No hay otro Dios. Lo primero que Moisés quiere que tenga en claro el pueblo de Israel es que Jehová es el único Dios vivo y verdadero. No hay otro Dios. Este recordatorio era importante para que el pueblo tenga en cuenta, porque en la tierra de Canaán iba a ser tentado por muchos dioses. Así que Moisés les dice: recuerden, conozcan, tengan en claro que Jehová es Dios. No hay otro Dios. Es el único Dios vivo y verdadero. Pero luego dice: este Dios único y vivo verdadero es Dios fiel. Dios fiel. La palabra traducida en este pasaje como fiel es la palabra del hebreo amán. Y esta palabra es de la que se deriva una palabra que nosotros conocemos, que es la palabra amén, ¿verdad? Nosotros conocemos esa palabrita amén, que es la que usamos normalmente a finalizar, cuando alguien finaliza una oración, para mencionar nuestro acuerdo con aquella oración, la palabra amén. Y esta palabra amén es la palabra que el Señor Jesús usaba frecuentemente para iniciar muchas de sus declaraciones en los evangelios. Por ejemplo, acompáñenme a Mateo capítulo 5. El evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 26. Mateo capítulo 5, versículo 26.
De cierto te digo, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ubican esa frase del principio, de cierto. En muchos pasajes de la Biblia vamos a ver que Jesús, al iniciar sus frases, dice, de cierto te digo. Esa frase, de cierto, es la palabra amén. Y esa palabra tiene la idea de mencionar que esta declaración que se está diciendo es una declaración verdadera. Así que el Señor Jesús iniciaba diciendo, esto que voy a decir es totalmente verdadero. En ambos contextos, ya sea en el contexto que hemos visto en Deuteronomio, cuando dice que Dios es fiel, o cuando el Señor Jesús usa la palabra amén al decir de cierto te digo, en ambos contextos la idea de la palabra es de confiabilidad y veracidad. Así que cuando nosotros vemos el uso de la palabra fiel en la Biblia, vamos a ver de que la palabra fiel es usada en esos dos sentidos. Es usada cuando se habla de algo verdadero, está siendo fiel, la palabra fiel, la palabra verdadera, pero también el uso de la palabra fiel es usada en el sentido de alguien digno de confianza, en el sentido de confiabilidad, en el sentido de lealtad. Así que tenemos esos dos sentidos de la palabra fiel. Así que la fidelidad en la Biblia tiene el sentido de la confiabilidad y la veracidad de alguien. Así que la idea bíblica de que Dios es fiel significa que Dios es totalmente confiable y que Dios es veraz o verdadero. Que todo lo que Dios es y dice es verdadero. El atributo de la fidelidad de Dios tiene estos sentidos. Algo que nosotros tenemos que entender cuando estudiamos los atributos de Dios es que todos los atributos de Dios están conectados. Por ejemplo, yo no puedo hablar del amor de Dios sin tener en cuenta su santidad, por ejemplo. ¿Sí? Porque podemos decir que Dios es amor, pero el hecho de que Dios es amor no niega su santidad. Eso hace que Dios no ame el pecado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todos los atributos de Dios están conectados, trabajando, funcionando el uno con el otro. Así que cuando nosotros hablamos de la fidelidad de Dios, tenemos que tener en cuenta que la fidelidad de Dios también está conectada con otros atributos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el tema de la fidelidad de Dios, tenemos que tener en cuenta que está relacionada con atributos como la inmutabilidad de Dios. Esa palabrita parece un poco rara, pero ¿qué significa la palabra inmutable? Vamos a ir un poco entendiéndola. Una palabra que quizás puede ser muy familiar para que nosotros entendamos el concepto de inmutabilidad es la palabra mutable o mutación. ¿Alguna vez usted ha escuchado la palabra mutación? Se usa a veces en películas de que ha habido un accidente y ha sufrido una mutación, que es una alteración, ¿verdad? Un cambio que ha sufrido. Entonces, la palabra mutable es algo que cambia. Y decir inmutable significa que no cambia. Dios es inmutable. La Biblia dice que Dios no cambia. Así que cuando nosotros hablamos del atributo de que Dios es fiel, ese atributo depende mucho de creer de que Dios no cambia. ¿Por qué Dios es digno de confianza? ¿Por qué Dios lo que dice es verdadero? Siempre, nunca miente. Porque Dios no cambia. ¿Por qué nosotros, los seres humanos, la Biblia va a decir que no se debe confiar en el hombre? ¿Por qué el ser humano no es muy digno de confianza? Porque el ser humano sí es mutable. El carácter, la esencia, el ser del ser humano
tiene esa particularidad de ser cambiante. Cambiamos en nuestras emociones, cambiamos en nuestros estados de ánimo, cambiamos en nuestros objetivos. A veces tenemos un objetivo y viene una circunstancia y cambiamos, ¿verdad? Somos cambiantes. Dios es fiel. Dios no cambia. Y eso es lo que hace que nosotros podamos tener certeza en la fidelidad de Dios. Pero también, cuando nosotros vemos este tema, tenemos que entender que la Biblia afirma este atributo de Dios, que Dios es fiel e inmutable. Por ejemplo, Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos 13, 8, la palabra de Dios dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Dios es el mismo siempre. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Amados hermanos, la Biblia afirma que Dios no cambia. Es por eso que Dios es fiel. Dios es digno de toda confianza. Porque eso significa que lo que Dios dijo ayer no va a cambiar de opinión. ¿Se dan cuenta? No es que el día de ayer Dios aborrecía el pecado, pero el día de mañana puede que Dios lo ame. No es que Dios ahora, antes me dijo que me amaba, pero ahora ya no. ¿Se dan cuenta? En el mundo actual se usa mucho de ese tipo de expresiones, donde una persona le dice a alguien: ya no te amo, antes te amaba, pero hoy no. Bueno, eso no pasa con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Por eso Dios es siempre fiel, siempre fiel. Cuando nosotros vemos en la Escritura la declaración de Dios en Éxodo capítulo 3, verso 14, que dice: yo soy el que soy, Dios está diciendo: yo soy siempre el mismo, siempre el mismo. Así que sus atributos no pueden cambiar. La Escritura señala que Dios es santo y veraz y siempre va a ser de esa manera. Él es la verdad, su palabra es eterna, su palabra no cambia. Hermanos, cuando nosotros hablamos de la fidelidad de Dios, tenemos que entender que Dios es fiel también porque su palabra, al igual que Él, no cambia. Pueden pasar los tiempos, pueden cambiar las épocas, pero la palabra del Señor permanece fiel, permanece verdadera, permanece sin cambios ni alteraciones. Hoy en día nos quieren hacer creer de que la palabra del Señor se va acomodando con los tiempos, ¿verdad? De que antes quizá Dios señalaba de que el homosexualismo era malo, pero ahora ya no. No, Dios no cambia, su palabra no cambia. Por eso nosotros podemos confiar en Él y descansar en Él y su palabra, porque Él no cambia. Pero también la fidelidad de Dios es un atributo que está ligado a otro atributo, que es el amor de Dios. La fidelidad de Dios es una expresión de su amor. 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, dice que el amor nunca deja de ser. El amor del Señor siempre permanece fiel, nunca cambia, es inmutable. Dios se mantiene fiel con los suyos. Y algo que nosotros tenemos que aprender a comprender sobre el atributo de la fidelidad y el amor de Dios relacionado a que Dios es inmutable y no cambia, es que Dios ama siempre de la misma manera. El amor de Dios no experimenta crecimiento, ni tampoco experimenta un decrecimiento. ¿Qué significa eso? No es que Dios hoy te ama más que ayer, ni que existe el riesgo de que el día de mañana te pueda amar menos. Dios siempre ama con la misma intensidad y perfección.
El amor de Dios se mantiene fiel con los suyos, porque su amor es inmutable. Su amor siempre es, como el apóstol Juan en su evangelio dice, de tal manera. Nunca cambia. Su amor siempre es de tal manera, es decir, Él siempre ama al máximo. Su amor es fiel, es digno de confianza. ¿A qué punto nosotros podemos llegar a ver de que el amor de Dios es fiel y es totalmente digno de confianza? Que nosotros podemos llegar a hacer la declaración que el apóstol Pablo hace en Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39. Romanos capítulo 8, 37 al 39 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada, absolutamente nada, que haga cambiar el amor de Dios. Así que definiendo qué es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es aquel atributo, aquella perfección de Dios que nos dice que Dios es digno de toda confianza, porque Dios es siempre verdadero, es veraz. Dios siempre va a ser el mismo y Dios siempre va a expresar su amor por los suyos de una forma fiel y constante. Dios nunca va a cambiar. Eso es la fidelidad de Dios. ¿En qué sentido nosotros podemos ver? Entramos a nuestro segundo punto. ¿En qué sentido nosotros podemos ver o se manifiesta la fidelidad de Dios en la Escritura? La fidelidad de Dios es un atributo que da aliento, certeza y consuelo a la vida de los creyentes. Un creyente debe tener la plena certeza de Dios, porque Dios es fiel. Por ejemplo, veíamos el pasaje de Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Este pasaje donde Moisés les dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Es un recordatorio de que el pueblo debía entender de que Dios siempre cumple lo que promete. Por ejemplo, volvemos al pasaje y veamos algunos detalles del versículo 9. Se repite en todo el pasaje: Dios es fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que aman, y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Cómo se manifiesta la fidelidad de Dios? ¿Qué es lo que Moisés quería que entienda el pueblo? ¿Cómo pueden ustedes apreciar que Dios verdaderamente es fiel? Porque Dios guarda su pacto. Dios guarda sus mandamientos. ¿Cómo nosotros podemos ver que Dios es fiel? Bueno, la fidelidad de Dios debe dar seguridad a nuestras vidas en conocer que lo que Dios dice, lo cumple. Dios nunca miente. Dios es siempre verdadero. Dios nunca miente. Tito capítulo 1, versículo 2. Vamos en nuestras Biblias a Tito capítulo 1, versículo 2. Dice, vamos a leer desde el versículo 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Cuál es la seguridad que el apóstol Pablo le da a los creyentes, a estos escogidos de Dios? ¿Cuál es la seguridad que estos creyentes deben tener? Que lo que Dios prometió lo va a cumplir, porque Dios no miente. Eso es tener certeza de que Dios es fiel. Lo mismo menciona Números capítulo 23, versículo 19, al decir de que Dios siempre es fiel. Él siempre cumple lo que promete.
Pero la Escritura va a ir algo más al hablar de la fidelidad de Dios. Estamos hablando de que la fidelidad de Dios tiene que ver con ese carácter verdadero de Dios. Dios es fiel porque Él cumple lo que promete, nunca miente. Pero también la Escritura va a decir que Dios siempre dice la verdad porque Dios es la verdad. Por ejemplo, vamos a Salmo 31:5. Salmo 31:5. Dice: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Esa misma expresión, Dios de verdad, la menciona también el profeta Isaías en Isaías capítulo 65, versículo 16. Y si usted se da cuenta, esta misma expresión es la que el Señor Jesús afirma de sí mismo en Juan 14:6, cuando dice: y yo soy el camino y la verdad. Dios no solamente dice la verdad porque Él la conoce, sino que Dios siempre dice la verdad porque Él es la verdad. La verdad es su esencia, es su naturaleza, y Dios no puede negarse, Dios no puede ir en contra de su naturaleza. Así que Dios, todo lo que es y todo lo que dice siempre es verdad. No puede haber otra cosa en Dios que no sea verdad. Por eso la palabra del Señor dice que Dios revela su fidelidad mediante el cumplimiento de sus promesas. Dios es fiel a su pacto. Dios guarda su pacto. Esa es una evidencia de que Dios es verdadero, de que Dios cumple sus promesas. 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. 2 Corintios capítulo 1, verso 20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que dijimos que significaba la palabra amén? Esa palabra que el Señor Jesús decía, de cierto, verdadero, es totalmente verdadero. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo, todas las promesas de Dios son sí y siempre son verdaderas. Siempre son verdaderas. No hay forma de que Dios diga algo y luego Él no lo cumpla. Eso es lo que debía dar toda confianza a los creyentes, al pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, de saber de que el Dios al que estaban obedeciendo, siguiendo, era un Dios que cumplía lo que prometía. Hay una frase que dice: ¿el tiempo podrá envejecer las palabras eternas de Dios? ¿O el tiempo hará que la palabra pierda su eficacia? ¿Será que en estos tiempos las palabras de Dios se vuelven vacías? Obviamente la respuesta es no. Las palabras de Dios siempre permanecen fiel. Nunca nadie podrá decir que las palabras de Dios se las ha llevado el viento. Y ahí nosotros encontramos el contraste entre la fidelidad de Dios y el carácter totalmente confiable en Dios, con la infidelidad del ser humano y el carácter inconfiable del ser humano. Cuando nosotros usamos esa frase de que las palabras se las lleva el viento, estamos hablando de alguien que dice algo, pero que luego no puede cumplirlo. No puede cumplirlo. Pero con las palabras de Dios, nadie puede decir eso. Porque las palabras de Dios siempre son verdaderas. Porque su palabra siempre es fiel. Y todo lo que Él dice siempre se cumplirá. Y aquí viene una siguiente pregunta. ¿Por qué tenemos toda la certeza de que todo lo que Dios dice se cumplirá? Porque de esto también depende la fidelidad de Dios. Por eso decíamos que los atributos de Dios
están conectados con otros atributos, ¿verdad? Hemos dicho de que la fidelidad de Dios está conectada con el atributo de la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia de carácter, Dios no cambia de propósitos, de decretos. Como Dios, también la fidelidad de Dios es una expresión del atributo de amor. Dios no deja de amar. Su amor nunca está en alzada, como también nunca Él ama menos, siempre ama al máximo. Y la fidelidad de Dios es una expresión del amor de Dios. Pero aquí otro atributo en el cual está conectado, trabajando conjuntamente con la fidelidad de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios siempre es fiel? Porque Dios es todopoderoso. ¿Cómo nosotros podemos tener toda la certeza de que Dios lo que promete puede cumplirlo? Vamos a hacer el contraste. ¿Será que nosotros tenemos toda la posibilidad de prometer algo con toda la certeza de que vamos a cumplirlo? No. Porque no tenemos el control absoluto de todas las cosas, ¿verdad? Muchas de nuestras promesas, muchos de nuestros planes se encuentran frustrados por los cambios de circunstancias que van pasando, por el cambio de nosotros mismos y también porque nosotros no tenemos todo poder para cumplir esos objetivos. En cambio, Dios es soberano en su poder. Él tiene todo poder para cumplir todo lo que Él se propone hacer. Es por eso que Dios siempre es fiel, porque cuando Dios dice algo, no hay nada que pueda ponerse en medio para obstruir sus planes. Dios tiene todo poder para cumplir todo lo que Él promete. Dios es soberano en su poder y sus promesas están basadas en aquellas mismas palabras que crearon el universo. La Escritura va a hablar de lo poderosa que son esas palabras de Dios con las que Él creó el universo de la nada. Cuando nosotros leemos Génesis 1, vemos cómo Dios con el solo poder de su palabra creó todo lo que existe. Es ese mismo poder, todo poder de Dios, que Dios usa para llevar a cabo todas sus promesas, todos sus planes. Mis amados hermanos, muchas personas cuestionan y ponen en duda la fidelidad de Dios porque al parecer no conocen o han desviado sus ojos del testimonio fiel de su palabra. Hay muchas personas que pueden llegar a dudar de, ¿será que Dios va a cumplir lo que dijo? ¿Será que Dios está haciendo conmigo lo que la palabra dice que es perfeccionarme hasta el día de Jesucristo? Amados hermanos, si nosotros ponemos nuestros ojos en el testimonio fiel de la palabra del Señor, tenemos que tener la certeza de la fidelidad de Dios. Es la certeza de esta fidelidad lo que mantiene firme a los creyentes. En el momento que un creyente empieza a dejar de ser firme en el Señor, es porque ha dejado de confiar en la fidelidad de Dios, en la confiabilidad del Señor, en su veracidad. Por ejemplo, vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos capítulo 10, verso 23. La palabra del Señor dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Analicemos un poco este versículo. El apóstol o el autor de los Hebreos señala de que los creyentes debemos mantenernos firmes, sólidos en nuestra vida como creyentes. ¿Cuál es el fundamento que da el autor a los Hebreos para que estos creyentes se mantengan firmes? El fundamento es porque fiel es el que prometió.
Lo que hace que un creyente pueda mantenerse firme en su caminar, en su peregrinaje en esta tierra, es confiar en la fidelidad de Dios. Confiar en la fidelidad de Dios. Porque fiel es el que prometió. Vamos a ver un ejemplo de lo que queremos mencionar con esto. Salmo 46. Vamos al Salmo 46. Salmo 46, versículos 1 al 3. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Cuando nosotros vemos este pasaje, vemos al salmista diciendo: no voy a tener miedo a nada. No voy a temer aunque los montes se muevan, aunque pase cualquier cosa en este mundo. El salmista tiene una cosa segura: no debo temer. ¿Cuál es la razón por la que el salmista tiene esta certeza? La certeza la encuentra en el versículo 1. Porque el salmista tiene por certeza algo que Dios prometió. Que Dios es nuestro amparo y fortaleza, que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No importa lo que pase, el salmista dice: yo le creo. Yo creo que Dios es mi amparo. Yo creo que Dios es mi fortaleza. Yo creo esta verdad. Creo que Dios es fiel a esta promesa, por lo cual, pase lo que pase, no voy a temer. Aquello que hace que un creyente pueda permanecer firme en este mundo a pesar de las turbulencias que encontramos es creer en la fidelidad de Dios. Creer que Dios es digno de confianza. Creer que Dios es siempre verdadero. Que Dios no miente. Que Dios nunca nos abandona. El salmista manifiesta su plena confianza en Dios, sin importar lo que pase. Amados hermanos, eso es creer en la fidelidad de Dios. Es depositar totalmente tu confianza en Él. ¿Por qué? Porque ser fiel es ser alguien digno de confianza. Y si tú crees que Dios es fiel, entonces depositas toda tu confianza en Él. Toda tu confianza en Él. El salmista se aferra a la certeza de que Dios verdaderamente es lo que prometió. Samuel Clark dice lo siguiente: los cristianos se privan de los más sólidos consuelos a causa de su incredulidad y olvido de las promesas de Dios, porque no hay necesidad tan grande para que no haya alguna promesa adecuada y sobradamente suficiente para nuestro alivio. Los creyentes que atravesamos distintas tribulaciones en este mundo, Samuel Clark dice, nos perdemos de el consuelo del Señor simplemente porque ignoramos estas promesas que traen consuelo y aliento a nuestra alma. Y olvidamos el testimonio fiel de la Escritura. Pero aquí yo debo hacer una aclaración importante. ¿Sí? En la Escritura encontramos muchas promesas, pero tenemos que ver muchas de esas promesas en su contexto. ¿Sí? Encontramos promesas que fueron hechas al pueblo de Israel en el contexto del antiguo pacto, y a veces se comete el error de sacar esas promesas para decir, Dios está prometiendo esto, entonces Dios debe cumplir. Y descontextualizamos ciertas promesas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo.
quiero que me acompañen al libro de Deuteronomio, justamente donde estamos hablando del recordatorio de la ley. En Deuteronomio capítulo 28, desde el versículo 1 al versículo 14, se desarrollan las promesas de bendiciones del pacto. Muchas personas al leer este pasaje cometen el mismo error que cometen con otras promesas a lo largo de la Biblia, ¿sí? Y leen, y por ejemplo, ven desde el versículo 3 o versículo 2 en adelante, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en tu campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y todo, ¿no? Y pueden leer hasta el final del versículo 14. Y muchas personas leen y dicen, Dios me está prometiendo abundancia en todo. Por si acaso, amados hermanos, muchas de las promesas que nosotros encontramos en la Escritura tienen que ser entendidas en su contexto, para que nosotros no nos apropiemos de promesas que en realidad no fueron hechas a nosotros, sino que son promesas dentro del marco del antiguo pacto. Pero sí, amados hermanos, hay una promesa que se repite a lo largo de toda la Escritura, y esta promesa es la que ha de ser el mayor consuelo y alivio y fortaleza para los creyentes. No importa la circunstancia que tú estés pasando, si es una adversidad económica, si es un problema de salud, si es un problema de lucha espiritual, lo que sea que estés pasando, esta promesa aplica para todo, porque es la promesa que vemos a lo largo de toda la Escritura. ¿Cuál es esta gran promesa que nosotros vemos relacionada a la fidelidad de Dios en nuestras vidas? Vamos a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Versículo 1. Antes de que Dios, cuando Dios está haciendo el pacto con Abraham, antes de que Dios le prometa la tierra de Canaán y antes de que Dios le dé cualquier otra cosa, Dios le dice esto a Abraham, versículo 1 de Génesis 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Cuando nosotros vemos el avanzar de esta promesa, vamos a Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17, versículo 7. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Y fíjense en qué consiste el pacto perpetuo. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Amados hermanos, esta es la promesa del pacto que se repite a lo largo de toda la Escritura. Seré tu Dios. Seré tu Dios. Estaré contigo. Esta misma promesa hecha a Abraham es la que nuestro Señor Jesús hizo a sus discípulos luego de darle la gran comisión en Mateo 28:20, cuando dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta declaración es verdadera, mis queridos hermanos. Esta promesa ha de ser la mayor o el mayor aliento y consuelo, fortaleza que puede tener un creyente en esta vida. Yo te puedo preguntar algo en esta mañana. ¿Qué mayor recompensa? ¿Qué mayor consuelo? ¿Qué mayor aliento puede recibir un creyente que Dios mismo? ¿Hay algo que pueda ser superior a Dios?
¿Hay algo que Abraham pudo haber recibido más que Dios mismo? Muchos piensan, es que Dios le prometió toda la tierra de Canaán y es por eso que Abraham fue obediente. El escritor a los hebreos desmiente eso. El escritor a los hebreos dice, si Abraham o los santos del Antiguo Testamento hubieran tenido en mente solamente una tierra terrenal, ellos hubieran vuelto a donde salieron, porque Abraham salió de Canaán. Y Abraham pudo haberse dado vuelta y volver. Pero ¿qué es lo que dice el escritor a los hebreos? No, él tenía en mente algo más grande. Mis queridos hermanos, hay un consuelo y una fortaleza y una recompensa más grande que puede recibir el creyente que aquella promesa de que Dios será nuestro Dios, de que Dios está con nosotros. Los cristianos en persecución, los cristianos que sufrieron aflicción, amenazas de muerte, esta promesa era lo que los alentaba a decir, no negaré a Cristo. Saber de que Dios está conmigo y es suficiente para mí. Como les digo, mis amados hermanos, esta certeza debe alentar tu vida, no importa la circunstancia que estés pasando. Salmo 118. El Salmo 118, versículos 6 al 9. Dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo, entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿En dónde encuentra su seguridad el salmista? Él dice, ¿en quién más he de confiar? Dios es fiel. Dios está conmigo. Y se dan cuenta que repite 2 veces esa frase. Si Jehová está conmigo. Jehová está conmigo. ¿Qué más puedo temer? ¿Qué más puedo querer? Es interesante que uno de los salmos, nosotros vamos al Salmo 73, que es el famoso Salmo de Asaf, y en este salmo el salmista describe la lucha que él tenía al ver la prosperidad del impío. Y el salmista dice, en algún tiempo mis pies estuvieron cerca de resbalar porque yo veía al que blasfema a Dios, todo le va bien. Los que maltratan y hacen pecado van prosperando. Y dice el salmista, hubo un tiempo que mis pies estuvieron por resbalar porque tuve envidia del impío. ¿Cuál es la conclusión a la que llega el salmista? Versículo 21 en adelante. Salmo 73, desde el 21 al 26 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Cuál es el consuelo del salmista en esa lucha que él tenía? Es decir, si tengo a Dios, para mí es suficiente. Es suficiente. Puede que no tenga la riqueza que tienen las demás personas. Puede que no tenga la abundancia de los demás. Pero el salmista dice, pero si tengo a Dios, si tengo su guía, si tengo su consejo y tengo la esperanza de que me recibirá en gloria, tengo suficiente, tengo todo. ¿Qué más puedo anhelar? ¿Qué más puedo desear? Arthur Pink dice lo siguiente: este es el sólido consuelo para el creyente. No se puede confiar en la naturaleza humana, pero sí se puede confiar en Dios.
Por más inestable que yo sea, por más variable que sean las circunstancias, aún así yo puedo confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios no va a cambiar. Dios es fiel. Dios es digno de confianza. ¿Cómo yo puedo descansar plenamente en Él? Saber de que Dios cumple su palabra. Saber de que Dios siempre cumple sus promesas. ¿Cuál es la mayor promesa que tú debes saber que Dios cumple sí o sí? Que Dios será tu Dios. Que Dios estará contigo donde quiera que vayas. Que Dios estará contigo hasta el fin del mundo. Como conclusión, ¿cómo respondemos a la fidelidad de Dios? Leemos el segundo versículo que leímos en la lectura, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. ¿Cómo respondemos ante la fidelidad de Dios? La fidelidad de Dios permanece fiel a pesar de nuestra infidelidad, pero hay un llamado que tenemos los creyentes. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este pasaje estaba advirtiendo a esta iglesia, a estos cristianos que iban a pasar tribulación. Está advirtiendo de que iban a padecer cárcel, que iban a ser perseguidos. Pero ¿cuál es el llamado que hace el Señor a esta iglesia? Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Debemos ser fieles a Dios. Mis amados hermanos, nuestra fidelidad no hace que Dios sea fiel. Dios siempre es fiel. No importa lo que pase. Pero nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de ser fiel a Dios. La relación a la que ha sido introducido el creyente, la relación a la que tú has sido introducido con Cristo, es una relación de pacto. Y por gracia, esa relación de pacto se sostiene por la fidelidad de Dios, no por la tuya. Damos gracias a Dios que no es por nuestra fidelidad, porque si nuestra comunión con Dios, nuestra salvación dependiera de nuestra fidelidad, ya cuando hubiéramos sido apartados. Pero damos gracias a Dios que somos sostenidos por su fidelidad. Pero eso no elimina la responsabilidad que tenemos de ser fieles a Dios. Tenemos el llamado de permanecer fieles a nuestro Señor. Si pasamos pruebas, tribulaciones, peligros de muerte, aún así debemos ser fieles al Señor. Debemos ser leales. ¿Por qué? Y el Señor Jesús, en aquella parábola del buen siervo, dice, para que el día que vayas a la presencia del Señor, puedas escuchar las palabras de tu Señor diciendo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mi querido hermano y hermana, no importa la circunstancia que estés pasando, no importa si estás atravesando momentos de adversidad física, económica, de salud, de desánimo, lo que sea que estés pasando, nuestra responsabilidad delante del Señor es mantenernos fieles, leales al Señor. Como conclusión, Dios siempre es fiel. Y quizás tú te proyectas en este nuevo año que empiezas. Quiero animarte que nada va a sostener más tu vida, que tener certeza de la fidelidad de Dios. Saber de que Dios es digno de confianza. Dios nunca te va a fallar. Nunca. Porque Dios siempre cumple lo que promete. Y hay esa gran promesa que debe alentar tu vida. Dios está contigo, donde quiera que vayas.
Cristo prometió diciendo que Él iba a estar con nosotros hasta el fin de los siglos. Así que, ¿qué más puede anhelar tu corazón? ¿Algo puede ser más grande que la presencia de Dios contigo? ¿Será que hay algo que tú quieras más? El salmista decía, Dios es mi porción, Dios es lo que me toca y es suficiente. Te pregunto, ¿tener la presencia de Dios contigo es suficiente o te parece poco? ¿O hay algo que quieras más? Mis amados hermanos, todo lo que recibimos aparte de Dios es simple añadidura. Por eso el Señor Jesús decía, buscad primeramente el reino de Dios. Si tú tienes el reino de Dios, si tienes a Dios contigo, si tú estás con Dios, debería ser suficiente. Lo demás es añadidura. Algo que Dios, por su abundante amor, nos concede. Pero ya con Dios deberíamos tener no solo suficiente por poquito, sino suficiente en excedente, porque Dios lo llena todo.